Hola a todos, bienvenidos a Silver Lines, líneas plateadas. En el día de hoy vamos a aprender a utilizar diferentes formas que encontramos en el espacio, a ubicarlos en el papel y a utilizar, digamos, líneas que no hemos utilizado antes, como son las líneas rectas. Como vimos en el episodio 2, que hicimos no sé si recuerdan, que hicimos una composición solamente con líneas curvas. En el día de hoy, prácticamente toda la composición que vamos a hacer en el papel son con líneas rectas y nuevamente vamos a reforzar la idea de simetría en el espacio. Todas las formas que vamos a utilizar son formas simétricas, con lo cual eso también nos va a ayudar mucho en el momento que las pongamos a cada una de ellas una al lado de otras en el espacio, para generar una naturaleza muerta. Como vimos en el episodio 2, en donde hablamos sobre el concepto de naturaleza muerta, lo que es un still life en inglés, es básicamente utilizar cosas que tenemos alrededor nuestros como inspiración y como modelo para hacer una obra, ¿no? En el día de hoy hasta el día de hoy lo que hicimos fue utilizar frutas. Así como recuerdan, nuestros últimos proyectos todos fueron alrededor de frutas o de vegetales que teníamos en casa, y con ello, bueno, aprendimos diferentes técnicas de dibujo para poder componer una obra. En el día de hoy vamos a introducir otro tipo de elementos que no son de la naturaleza, como son las botellas. Diferentes cosas pueden ser botellas, pueden ser vasos, pueden ser tazas. Siempre recomiendo empezar por formas súper simples, como es la forma de las botellas. En este caso, nuevamente en el episodio de hoy vamos a hacer la técnica de lápiz sobre papel. Y lo que vamos a necesitar es un lápiz, una goma. Vamos a necesitar nuevamente nuestros sacapuntas. Vamos a necesitar un papel común, cualquiera de los papeles que estuvieron ocupando en el día de hoy. Blanco está bien, si tienen de color está bien, nada más fíjense que el color no sea muy oscuro, porque como estamos solamente utilizando líneas en este momento, eso si es demasiado oscuro van a tener que ejercer mucha presión sobre el lápiz sobre el papel, y a veces eso puede generar que se les rompa el papel. Por eso recomiendo que si tienen un papel claro, de color claro, esa es la mejor opción para el proyecto del día de hoy. Vamos a también ocupar nuestro notebook o nuestro anotador con nuestros ejercicios de precalentamiento, y de nuevo, si no tienen un anotador, utilizan un papel que lo doblan a la mitad y eso les va a servir de guía para ver con qué mano están haciendo su precalentamiento. Recuerden que siempre nuestros precalentamientos son con la mano derecha, o sea, con la mano derecha y con la mano izquierda. No importa cuál es tu mano dominante, porque igualmente vamos a utilizar la mano no dominante, y eso también trae ciertos beneficios en el momento de entrenar tus habilidades en el dibujo. Como lo dije en el primer episodio, todas estas cosas son cosas que yo utilizo en mi propio taller y en mi propia práctica artística, y eso me ha ayudado mucho a través de los años a generar diferentes tipos de obras, de trabajos y de dibujos con diferentes tipos de resultados. Así que los invito a que también sigan practicando. Recuerden que no solamente hacer las cosas durante la serie, sino que si tienes oportunidad de agarrar el papel en la semana y cualquier cosa que te inspira a aplicar las cosas que aprendimos, adelante. Ese es el mejor modo de aprender, la disciplina. Esto no es algo con lo que uno nace mágicamente y dibuja, sino que es algo que uno aprende a través del tiempo. Lo importante es que estés entusiasmado, que aprendas, entusiasmada, que aprendas, digamos, a escuchar tu propia línea interior y a expresarla en el papel, de tal manera que ese objeto único tiene tu marca personal. En el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de los objetos en el espacio y cómo traducir esos objetos en el espacio en el papel. Vamos a hablar de simetría también nuevamente. Recuerden que en nuestro último episodio hablamos de formas orgánicas, formas inorgánicas, hablamos de simetrías y de asimetrías. En este momento lo vamos a hacer haciendo especialmente foco en las formas tridimensionales, como son
las botellas, los diferentes tipos de frascos con formas interesantes que podamos encontrar en casa. O en este caso, bueno, es un contenedor que a mí me pareció interesante la forma también, porque no es un cilindro de por sí, sino que tiene como una pequeña curva. Y las líneas que vamos a utilizar, la mayoría de las líneas que vamos a utilizar son líneas rectas. En este lugar, aquí lo que pueden ver, estos son sólidos. Estos son, digamos, modelos que ocupamos en los talleres de dibujo o de bellas artes para practicar las formas en el espacio. Por lo general, si uno aprende a dibujar un cilindro, el día de mañana va a poder también dibujar una botella, y si sabemos dibujar botellas, cuando estamos más avanzados en el dibujo, vamos a saber, por ejemplo, dibujar los brazos o dibujar las piernas, ¿cierto? Por esa razón, generalmente todo tiene un orden en las clases de dibujo. ¿Por qué aprendemos? A veces parece como muy abstracto, como un poco aburrido, pero en realidad tiene un propósito, ¿no? Que es seguir como creciendo en nuestras habilidades de dibujar y de dibujar cada vez cosas más complejas. O no, pero lo importante es que tú encuentres tu forma de expresión, tu forma única de expresión. Nuevamente, como les dije en otros episodios, podemos dibujar a mano alzada, es decir, observando un modelo que encontramos en casa y lo pusimos delante y tratar de dibujarlo en el papel, o bien utilizar nuestros stencils. En este caso vamos probablemente a utilizar, recuerden que en uno de los episodios les recomendé hacer las formas geométricas y guardarlas adentro de un sobre. La razón de eso es que justamente si tú apartas tus materiales y tus cosas y lo pones en un lugar, luego es mucho más fácil que puedas agarrarlos y que sepas en dónde están. Pero eso depende de ti. O sea, de nuevo, no es algo bueno o algo malo, depende como tú puedas y la disponibilidad de las cosas que tengas. Otra opción, si no quieres hacer a mano alzada, lo que vas a hacer es utilizar tus formas geométricas. En este caso, probablemente las formas que vamos a utilizar son el rectángulo, vamos a utilizar probablemente el cuadrado para reproducir alguna forma, y probablemente algún óvalo si es que vamos a usar huevos en la composición, que esa también es otra forma ovalada muy interesante y que todo el mundo tiene en casa, ¿cierto? O sea, creo que todo el mundo puede tener en la nevera un huevo que pueda agarrar y que puede también utilizarlo en el modelo de la naturaleza muerta. Así que con esto vamos a pasar a nuestro warm-up del día de hoy, a nuestro precalentamiento. Así que les recomiendo que agarren su notebook y su lápiz, que vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro precalentamiento del día de hoy. Como siempre les digo, si pueden tener su libreta, es mejor para tener como para ir siguiendo, digamos, sus avances y también ir teniendo un orden en los precalentamientos que van haciendo. Además, eso es súper interesante porque cuando quieren repetir los ejercicios es algo que pueden hacer. Okay, pueden repetir los ejercicios, especialmente aquellos que les llamaron más la atención o con los que se sintieron más inspiradas o inspirados. Nuevamente vamos a utilizar nuestra libreta. Si no tienen libreta, pueden utilizar un papel que doblan en la mitad, de tal manera que sepan, digamos, que de una parte van a usar su lado dominante, su mano no dominante. Vamos a utilizar un lápiz. Tengan siempre a mano sus sacapuntas y tengan a mano siempre una goma. Yo generalmente no la uso, pero la tengo a mano. En el día de hoy vamos a utilizar también ejercicios que también involucran sonidos. Por ejemplo, con mi mano dominante voy a imaginar que estoy escuchando el sonido de la lluvia. Una vez que imagino eso, y si ustedes tienen la oportunidad de poner el sonido en sus teléfonos o en algún lugar, o quizás es un día justamente de lluvia, que se imaginen de qué manera traducirían ese sonido en líneas. Para mí, por ejemplo, yo traduzco el sonido de la lluvia en líneas verticales. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a imaginar que estoy escuchando la lluvia y que estoy reproduciendo el sonido en líneas. En este caso, este es uno de los primeros warm-ups en donde estamos utilizando líneas verticales.
Y en el episodio de hoy recuerde que vamos a ver también formas, con lo cual las formas geométricas y ejercitar este tipo de líneas verticales que pueden ser cortas o líneas más largas, líneas que se superponen. También nos van a ayudar a ejercitar el trazo. Observen, ya tienen idea de cómo sostengo el lápiz. Y fíjense, estoy haciendo mis líneas verticales de arriba para abajo, imaginando la lluvia. E involuntariamente también estuve haciendo líneas verticales empezando de abajo hacia arriba, ¿no? Y mientras que voy haciendo esto, me imagino cuando, por ejemplo, las gotas de lluvia golpean el asfalto y rebotan, ¿no? Entonces, bueno, voy teniendo todo ese tipo de asociaciones, ustedes pueden tener las propias en este ejercicio. Entonces, nuevamente, pueden, cuando sienten que ya terminaron el ejercicio, en este caso es mi mano dominante, la derecha, pueden continuar y luego vamos a empezar con la mano no dominante, cualquiera sea. En este caso, para la mano no dominante, de nuevo, los voy a invitar a imaginar el sonido del océano y cómo traducir el sonido del mar, por ejemplo, en líneas. En mi caso, yo traduzco el sonido del mar en líneas curvas y horizontales. Entonces, voy a empezar también a imaginarme el sonido del océano y de las olas y voy a empezar a hacer mis líneas con mi mano no dominante. Y nuevamente, en este ejercicio que es de mayor concentración, especialmente porque es la mano no dominante, puedo empezar las líneas de izquierda a derecha. Recuerden, todo empieza en un punto, o de derecha a izquierda. Ahora, si en algún momento ustedes sienten o que la mano se mueve demasiado o de pronto que es muy difícil la coordinación, hagan líneas más cortas, pero no dejen de hacer las líneas. ¿Okay? No importa tampoco la separación y nuevamente, como les digo siempre, no importa, nada está bien o mal. Estos son simplemente ejercicios y los van a ayudar, digamos, a ejercitarse, los van a ayudar en la concentración, en la relajación y en la coordinación, ¿no?, de todo lo que estamos haciendo. Y cada vez, digo, a medida que uno vaya ejercitando, uno se va acostumbrando, ¿no? Pueden hacer y nuevamente pueden ejercitar, pueden hacer esta técnica, digamos, de seguir el mismo patrón de líneas, pero pueden, no sé, de pronto empezar por aquí, ¿no? Y hacer otro tipo de línea y luego empezar del otro lado, digamos, no necesariamente, simplemente una ejercitación, una manera, digamos, de practicar cosas que luego vamos a hacer en nuestro proyecto principal. Para este proyecto vamos a enfocarnos en las formas inorgánicas. Recuerden que en el episodio anterior hablamos de las formas orgánicas y de las formas inorgánicas como motivo. Las formas orgánicas son aquellas que encontramos en la naturaleza y que principalmente están conformadas por líneas curvas. En el caso de las líneas rectas, que también se pueden circunscribir a una forma geométrica, es lo que llamaríamos figuras inorgánicas. En el día de hoy nos vamos a concentrar en eso y vamos a seguir profundizando con el concepto de naturaleza muerta, de diseño, figura y fondo, etc. En el día de hoy les voy a enseñar a qué me refiero cuando hablamos de simetría, cuando hablamos de formas inorgánicas, y también quiero aclarar que a través de la historia del arte, los pintores no solamente se inspiraron en hacer naturalezas muertas con frutas, sino que también las botellas o las tazas o no sé, las diferentes ollas han sido también motivos para hacer pinturas o para hacer dibujos, ¿no?
En este caso, yo por ejemplo coleccioné una serie de botellas que a mí me parecían interesantes en cuanto a las formas. Vamos a aprender a realizar esta botella, que es una botella prácticamente cuadrada, que si hablamos que es una forma inorgánica, podemos observar que esto es como un cubo, ¿ok? Si yo tengo que simplificar el modo de dibujar esta botella, podemos decir que si hago un cubo o un cuadrado, puedo obtener el cuerpo principal de la botella. Luego aquí tengo como un rectángulo y aquí, bueno, tiene una forma redondeada, pero podemos simplificarla con dos rectángulos más pequeños. ¿De qué modo vamos a realizar este trabajo? Tenemos dos modos. Podemos utilizar primero una botella que nos interese la forma y que principalmente tenga líneas rectas. Fíjense si tienen, no sé, puede ser también una taza, puede ser una botella de vino, puede ser una botella de cerveza, depende, digamos, de lo que tengan ustedes en casa. Una vez que tienen la botella, la pueden dibujar, vamos a ubicarla en el espacio como hemos hecho hasta ahora, y les voy a enseñar también un nuevo concepto, un truco para poder dibujarla más fácilmente, ¿no? Una opción, si el motivo les entra en la hoja, pueden calcar el motivo y a partir de eso lo modifican de la manera que a ustedes les guste. La otra opción es, como hablamos en las primeras sesiones, podemos utilizar diferentes esténciles que nos sirvan, por ejemplo, para ubicar las formas en el espacio. Yo en el proyecto modelo utilicé algunas de estas formas para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, en este caso me imaginé que estas eran como frascos de la cocina. Si trazo una línea, que en este caso va a ser mi línea de horizonte, de nuevo puedo pensar que esto es una mesa y que tengo acá ubicadas mis piezas, ¿no? Recuerden siempre la figura y el fondo. Si yo de pronto marco esta forma geométrica, aquí tengo mi primera forma, aquí tengo mi segunda forma, ¿ok? Y en base a eso puedo empezar a modificar. De pronto, si esto quiero que sea, no sé, una botella, puedo agregar un rectángulo, ¿ok? Un rectángulo horizontal, que va a ser mi tapa. Voy a remarcarlo un poquito más. Y aquí tengo mi botella como punto de partida. Puedo ir agregando, digamos, aunque sean formas inorgánicas, no importa. Puedo agregar ciertas curvas que me ayuden, digamos, a terminar la botella, ¿ven? De esta manera. ¿Ok? Y en este caso me imaginé que podía ser, no sé, una caja, ¿no? Siempre piensen que como estamos empezando, no estamos hablando de perspectiva. Siempre estamos viendo los motivos de frente. Ya utilizar perspectiva y volumen es algo que vamos a ir aprendiendo y que quizás ustedes van a tener que practicar en casa y seguir investigando. En estas son todas propuestas como si las miráramos de frente, ¿ok? En este caso yo me imaginé que esto era como una caja. Y no sé, estaban sobre una mesa, ¿no? La mesa puede también tener acá la parte de abajo. Tengo ubicado en el espacio mi figura, mi fondo y están ubicados en el medio. Esto me va a servir para explicarles un concepto fundamental, que es el concepto de simetría. Cuando nosotros hablamos de formas orgánicas e inorgánicas, especialmente con las formas inorgánicas que se circunscriben a formas geométricas,
La mayoría de este tipo de piezas para estar balanceadas son simétricas, lo que significa es que si trazamos un eje en la parte central, imaginario, la primera parte, la parte izquierda va a ser exactamente igual que la parte derecha, ¿ok? O sea, cada vez que nosotros dibujamos, por ejemplo, una botella de vino, una botella de cerveza, cualquier tipo de botella de contenedor, este tipo de contenedores siempre son simétricos. De la manera que nosotros nos aseguramos que estamos dibujando simétricamente es trazar este eje central que nos permite revisar si nuestras piezas son exactamente iguales. Como pueden ver, mi botella es simétrica, o sea, si pongo este eje imaginario en el frente es exactamente igual en la parte derecha y en la parte izquierda, ¿ok? En el caso de esta caja es exactamente lo mismo. Si hago un eje imaginario en el medio es exactamente simétrico. Eso es lo que a mí también me permite traer armonía al conjunto. Entonces, empezando por formas geométricas que son simétricas e inorgánicas, reproduciendo formas como es en este caso botellas, nos permiten tener un motivo muy interesante primero para practicar el trazo, porque hacer las líneas horizontales y las líneas rectas no es lo mismo que hacer líneas curvas, por un lado. Por otro lado, eso también nos va a entrenar la coordinación. Y finalmente, eso también nos va a entrenar de qué manera podemos combinar en las próximas naturalezas muertas o en los próximos motivos formas orgánicas e inorgánicas para generar conjuntos mucho más llamativos y vistosos. Así que voy a mostrarles finalmente el proyecto principal, en donde tengo marcados algunos ejes para que ustedes tengan idea. Estos son diferentes contenedores que yo tenía en casa y tenía también unos huevos. Entonces dije, bueno, voy a hacer algunos huevos aquí combinando las formas orgánicas e inorgánicas. Me imaginé también trazando dos líneas que estaban sobre la mesada de mi cocina y utilicé diferentes botellas y contenedores que tenían formas más anchas, bocas más redondeadas, de pronto en la zona de la tapa, algunas que eran más altas, otras más pequeñas, todo nada más que para desafiarme a mí misma y no hacer siempre lo mismo. Así que con esto los dejo, sigan practicando, entrenen también el ojo y vean cuántas cosas que nos rodean, inclusive los vasos con los que tomamos nuestros líquidos o nuestro té, son formas simétricas. Gracias por estar con nosotros. Para la inspiración de la semana, para que sigan entrenando la mirada, los voy a invitar a que hagan un tour por su casa. Pueden utilizar el marco que les recomendé en el episodio anterior, ese marco que puede ser un marco viejo, que pueden guardarlo con este propósito. Siempre fíjense que no tenga clavos, que no tenga nada que los pueda llegar a lastimar, por favor. O bien se pueden fabricar este tipo de marcos que son como passepartouts, que se utilizan también en marquería para enmarcar obras de arte. O sea, se pueden hacer con cartón uno de estos y pueden ir encuadrando diferentes zonas de su casa. En mi caso, yo encontré un sector que frecuento mucho, que es una biblioteca que tengo en casa, que cuando la vi dije, wow, puedo hacer, digamos, un motivo con formas inorgánicas. En este caso, recuerden, es cómo a través de las formas geométricas podemos realizar y simplificar un dibujo que parece muy complejo, pero que en realidad no lo es simplemente práctica y repetición. En este caso, bueno, yo lo que hice fue, me inspiré en esa biblioteca y utilicé un stencil como este para realizar la parte de afuera. Y luego, con stenciles más chiquititos, ustedes pueden dibujar la parte de los estantes, uno a uno. Obviamente tiene que ser súper chiquitito. Entonces, con eso ahí simplifican, tienen de pronto un motivo más para practicar.
En este caso yo agregué una línea diagonal acá que uní a la línea horizontal para simular, digamos, que esta era la pared, ¿no? Que de hecho está en un ángulo de la pared de mi casa. Y finalmente, para hacer los libros, lo único que hice fue realizar pequeños rectángulos, que en lugar de dejar, digamos, la forma de arriba completamente recta, le hice una pequeña curvatura. Entonces, dije, bueno, voy a hacer uno de los estantes con libros de esta manera. Ustedes también, si están súper inspirados, pueden hasta agregar letras, pueden sombrear si quieren. Yo propongo, digamos, hacer algo muy simple que a mí me inspiró. Había otros libros, por ejemplo, que estaban apoyados sobre una de las paredes del estante, entonces hice líneas horizontales. Son todos, si se ponen a pensar, son todos elementos que han aprendido en nuestras sesiones anteriores. Es simplemente aprenderlos a combinar. Y lo último que hice, bueno, yo acá tenía como un canasto en mi casa con mucha textura que aquí no lo reproduje, pero lo único que hice fue dibujarlo. También utilicé un cuadrado, fíjense, un cuadrado, pero el cuadrado en lugar de dejarle la forma angular, lo que hice fue redondearlo. Redondear en el dibujo y luego borré la parte. Fíjense acá, les voy a mostrar. Yo empecé haciendo un cuadrado, ¿sí? Hice un cuadrado, pero después redondeé la forma. ¿Ven? Y borré esta parte que a mí no me interesaba. Así que los invito a que sigan haciendo estos tours en casa, capaz en la cocina, en la habitación o en algún lugar que, no sé, el lugar que a ustedes más les guste. Y van a ver que van a encontrar un montón de cosas interesantes que nunca le han prestado atención, pero ahora que están entrenando la mirada lo van a encontrar con nuevos ojos. Gracias por estar con nosotros.